Cuando quieras. Bueno, habéis visto que, bueno, por las dificultades técnicas no pude mandaros el link del último seminario y mandé un pequeño escrito remarcando algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Los acontecimientos, los personajes, las emociones, los sentimientos, que son complejos y ricos. Y todo eso lo veíamos a través de un acontecimiento que parece banal, que era la elección del auriga o del carrero del rey ciego, ¿no? Y le dimos la significación de la búsqueda del analista para el paciente. Yo había elegido ese trozo de material no para eso, sino para mostraros uno de los personajes, que es importante que estuviera ya en escena. El personaje es Radeya. El otro personaje, y que aparece justamente en ese juicio, en esa reunión, en esa presentación, en esa reflexión acerca del carrero, se presenta el carrero y se presenta también el hijo, que es Radeya, y que es una especie de misterio. Nadie sabe de quién es hijo. Sabemos por la historia que es hijo de Kunti, que era una princesa, la mujer de Pandu, y que bueno, tuvo ese hijo, lo lanzó, y un carrero que vivía cerca del río, su mujer quería tener un hijo y digamos que para ellos se lo mandó Dios, ¿no? y que no le pudieron dar dar otra cosa que amor. La cosa significativa quisiera el seminario plantearlo de dos maneras, empezando hablando de Radeya, para terminar hablando quizá de él después, tal como los acontecimientos se van a desarrollar. Lo que pasa con Radeya es que él está con sus padres. Su padre decide parar de trabajar para responsabilizarse y cuidar a su hijo, y ese es el mensaje que le da al rey. El rey le dice, el rey ciego además, el rey ciego le dice, bueno, pues que sea una bendición para nosotros, tu hijo también, ¿no? En fin. Y el padre dice, bueno, pues sigue la tradición mía, y sé carrero y tal. Y él dice, pero yo no, a mí es que le regalaron un carrito como niño cuando era pequeño, pero a mí no me gusta eso. Yo solo sueño en las flechas y en el aprender y en el ser intelectual, porque con el pensamiento se va a cualquier parte y no hay límites para nada, y eso es lo que yo deseo. La otra cosa que me pasa es que yo sueño permanentemente en una mujer muy bien vestida que viene y no sé quién es, pero desaparece y no la encuentro y no me explica quién es, que era su madre, Kunti, ¿no? la princesa. Los padres están preocupados por esto, pero en fin, le dan el amor y tal, y él se convierte en un personaje muy especial, es un personaje muy fiel a sus padres, ama a sus padres enormemente. El jefe de armas, Drona, que en fin, le dice que lo llama, le pone el nombre de Karna, ¿no? El nombre de Karna. Y él dice, no, yo quiero llamarme Radeya porque por mi madre, que me ama tanto y que me quiere, llámame Radeya, le dice al padre él. Bueno, de alguna forma, este Radeya
intenta formarse en las armas y va a Drona, que es el personaje que os anuncié también en el escrito. Drona va a ser el maestro de armas de los príncipes. Y va a Drona y le dice: yo quiero que tú me enseñes. Pero Drona le dice a Karna: tú no puedes porque tú no eres príncipe. De modo que entonces él dice: bueno, mi deseo es aprender de las armas, entonces yo voy a conseguir un maestro. Y se busca un maestro, y el maestro que se busca es Bhargava. Pero va allí a Bhargava y le dice, para que lo acepte: yo soy un brahmin. Yo soy un brahmin y por tanto, bueno, lo acepta como brahmin, no como Kshatriya, como militar, como que es otra casta, ¿no? Entonces, para que lo aceptara, se consideró como brahmin. Entonces, él adoraba mucho a su maestro está cansado, pone su cabeza sobre su pierna, se duerme el Bhargava y mientras se duerme un insecto muy malo se le mete por la piel y a Drona, y Drona, para no despertar a su maestro, se queda callado y aguanta todo el dolor del ser atravesado por una especie de insecto o lo que sea, y cuando se despierta el Bhargava dice: ¿qué hace sangrando aquí? Bueno, que es que un bicho se me ha metido por el cuerpo, de modo que esa es la razón por la cual yo me he aguantado. Ah, sí, pero tú me dijiste que eras un brahmin, ¿no? Y un brahmin no es capaz de hacer eso. Tú eres un kshatriya. De modo que me has mentido. Te maldigo. Cuando tú tengas que utilizar un arma, te olvidarás de un arma especial, un arma de esa celestial, que son unas armas que el equivalente sería ahora un arma nuclear o algo así, que destruía a mucha gente. Cuando tú tengas que utilizar un arma, tendrás que no te acordarás. Y lo siento muchísimo, yo lo he dicho ya, me has mentido y por tanto vas a sufrir eso. Oh, yo lo dije eso para poder aprender contigo y tal. Ya no puedo hacer nada en contra de esa maldición. Lo que sí te digo es que serás el mejor arquero del mundo. Por eso yo lo incluí aquí, porque está en relación con el tema de la contienda y de la lucha y de la guerra y tal, que es el argumento fundamental del Mahabharata. Entonces él sufre, es un hombre que es tremendamente desgraciado. Nace de una madre soltera, es abandonado, tendría que haber sido el rey, era el heredero para ser el rey de Hastinapura, y sin embargo no le pasa eso, y se encuentra con su maestro de armas y ya recibe su primera maldición. Después tiene otro incidente. El otro incidente que tiene es que mata la vaca de un pensador o de un sabio del valle donde él vive, y este otro le manda otra maldición. La maldición es de que cuando él esté en batalla, su carro, sus ruedas se engancharán en el barro, no se podrá mover y morirá. Y efectivamente eso es lo que se va a... De modo que es un personaje que no es amado por nadie, digamos por sus padres, por su madre, son las que le dan el amor, pero el resto de personas no. Sin embargo, él es un hombre tremendamente generoso.
os conté el acontecimiento de que después del consejo aquel para cambiar de auriga, el sabio Prita fue a su casa y le dijo, me das un poco de grano, y le vertió toda una cantidad, y dijo, perdón, te he pedido un puñado. Dice, sí, pero mis manos son pequeñas. Se calificaba a este hombre de generoso. Estaba por el bien de las personas en todo momento. Era un defensor de la justicia, del bien, y sobre todo era un guerrero, pero intelectual. Se cuenta de él que le provocaron en una ocasión, y como diciendo, tú no eres tan bueno como Arjuna. Entonces él sabía que Drona había dicho que Arjuna sería el mejor arquero del mundo. Entonces él dijo, yo soy mejor arquero que Arjuna, demuéstramelo. Entonces cogió 2 flechas y las metió en su arco, las lanzó y dio en el ojo del pájaro. Os quiero reproducir lo que él dice acerca de esta situación, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? Son 2... ¿Qué es lo que él nos dice? No me lo he puesto. A ver. Bueno, no encuentro. Bueno, él viene a decir, cuando uno tiene las cosas claras en la mente, las cosas tú las puedes realizar, y tú aciertas no porque sí, sino porque tienes las cosas claras en la mente. Le viene a decir, conectaba la técnica con un funcionamiento mental muy claro y muy determinado. Bueno, esta es, digamos, la situación en la que Drona sabía que Karna era un personaje de esta categoría, o de esta calaña, o de esta situación, ¿no? De modo que, visto esto, dejamos la situación de Karna ahí, y la retomaremos después, para hablar en este momento de qué está pasando con los príncipes y con Drona, que es el maestro de armas de estos príncipes. Drona es un personaje bastante ambicioso, acomplejado, ¿por qué razón? Bueno, entre otras cosas, su nacimiento. Su nacimiento fue muy especial. No sé si os acordáis que Vyasa,
que es el autor del Mahabharata, nació de una fecundación in vitro, o sea, el esperma del rey lo cogió un pájaro, se le cayó en el mar, fue a un pez y se engendró Vyasa. O sea, no, Vyasa no, la madre, quiero decir, a veces la madre, Satyavati, y se encontró y Satyavati es la madre de Vyasa. Por tanto, Vyasa procede de una fecundación, de un esperma que se perdió ya. Había unos, como siempre, unos monjes que estaban en el campo y había una mujer que era muy excitante por allá y tal, en fin, y despertaba el deseo de estos monjes, y un monje de ellos tuvo una polución y de nuevo, ¿qué hacemos? Cogieron el esperma, lo metieron en una karna, que es una vasija, que se llama karna, la vasija, por eso se llama el karna. Metieron el esperma en la vasija con mantequilla, y al cabo del tiempo nació Karna. De modo que Karna, digamos, es un producto artificial, es una fecundación in vitro, que es un ejemplo interesante, ¿no?, para ver. Y de alguna manera, bueno, le falta quizá toda esa estructura humana o lo que sea, en fin, ese es el tema. Entonces este Karna, que no tenía dinero y tal, y entonces se fue a un maestro para aprender las armas. Él no tenía dinero y él dice, el maestro era Parasurama, Bhargava por una parte y Parasurama por otra. Y Parasurama resulta que se acercó el Drona y le dijo, dame dinero. Y el Parasurama, que había ganado dinero con todas sus cosas, con sus trabajos, con sus situaciones, había repartido ya todo el dinero y no tenía dinero. Y dice, lo único que le puedo darte es mi saber. Y le dio el saber, y con ese saber él se hizo profesor de armas y bueno, pues se fue adelante. Entonces, su nacimiento es extraño. Su casamiento también lo es. Él se casa con uno de los con Kripa, que es el hermano de Kripi. Kripa y Kripi son dos niños abandonados en el desierto, y que Santanu, el rey, recordar, el padre de Bhishma, se los encontró, se los llevó a palacio, los educó, y Kripi se convierte en el maestro de los príncipes. Y su hermana, Kripa, se casa con Drona. Y por ahí Drona entra dentro de la casa real para ser el que va a realizar todas esas enseñanzas. Pero él es muy ambicioso. Él era pobre, pues se casó con esta Kripa, y tuvieron un hijo que se llama Asvatana. Los nombres son tremendos, son todos increíbles. Entonces el Asvatana le dice a su madre, los niños dicen que toman un alimento que se llama leche. ¿Y qué es eso de la leche, mamá? Porque yo quiero también leche.
Entonces Kripa le dice a Drona: mira, nuestro hijo me está pidiendo leche, ¿qué hacemos? Ningún problema. Yo en mi juventud tuve un amigo que se llamaba Drupada, que ahora es rey. Entonces yo voy a ir a ver a este rey, y entonces yo voy a conseguir que él me dé esa leche, me dé una vaca. O sea, entonces él fue a ver al Drupada, y el Drupada le dice: oye, bueno, yo fui tu amigo en la infancia. Y el Drupada, que estaba de rey, dice: pero ¿tú qué dices? Los amigos son los que son de la misma gente. Si tú necesitas, pídeme algo, pero yo, amigo tuyo, no lo soy y tal. Y entonces Drona, que ya estaba acomplejado por su origen, porque no tenía dinero, y que ahora pide una vaca para su hijo y tal, siente como una ofensa tremenda. Entonces dice: bueno, pues yo me vengaré de ti. Digo esto porque todo esto se va a meter en el corazón de Drona, y lo va a meter en el corazón de los príncipes, porque él está con los príncipes, ¿no? Entonces él está preparando a los príncipes para vencer a Drupada. Bueno, por eso decía que era complejo el tema. Son muchos personajes, son muchos intereses los que hay, los intereses de cada uno, ¿no? Recordar que detrás de todo esto está el rey ciego con su hijo, que quiere que sea el rey. Y por otra parte está el huérfano Yudhishthira, que es el mayor de todos los príncipes, que tanto su tío Bhima como el Drona piensan que debería ser el rey, y incluso el pueblo piensa que es Bhima el que debe ser el rey, ¿no? Daros cuenta de cómo es la complejidad de los sentimientos, cómo se articulan los pensamientos, cómo se configura. Aquí hay un ejemplo de lo que es la configuración que nos propone Bion. ¿Qué es una configuración? Una serie de argumentos que salen de la historia, del mito, y que se convierten en estructuras mentales para poder funcionar en la mente. Entonces, ¿qué hace Drona? Coge a los niños y les enseña arma por arma, y a cada uno le busca su característica fundamental. A ti te conviene la maza, a ti te conviene la flecha, a ti te conviene la jabalina, a ti te conviene, en fin, o sea, a cada uno le busca la espada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los enseña. Yo creo que se pone en duda la calidad moral de él. Al principio, cuando él es llamado para ser el jefe de armas de la corte, le dicen: bueno, te daremos dinero y tal. Dice: no, yo ya lo pediré y tal, y no sé qué. Pero realmente lo que él quería quería dos cosas. Quería poder, o sea, dinero, y poder para vengarse, para hacer una venganza especial. Entonces él coge a los niños y los educa y tal, y hace que adoren las armas. Y hay una anécdota de la infancia de Arjuna, que cuando se peleaba con su hermano,
se iba con el tío Bisma. Bisma era el hijo, ¿recordáis, no? Bisma era el hijo de Santano que hizo la gran promesa de no casarse, y no solamente la promesa de no casarse, sino la promesa de ser fiel al rey, fuera quien fuera, de Hastinapura. Entonces, el Arjuna venía a la falda del tío, y hay escenas que son muy tiernas, y el Arjuna le preguntaba, mi hermano ha dicho que no toque las armas, porque se lo ha dicho el maestro, porque las armas son sagradas, solo, sí, debes hacer eso, porque las armas son sagradas y tal, y no sé qué. El Arjuna, como niño, le pregunta, pero es que dicen que adoremos a las armas, ¿es que las armas son Dios? Le dice Arjuna, dice, no, hijo mío, las armas no son Dios, o sea, en fin, lo que pasa es que a Dios se nombra en cada frase, porque ese es el precepto que hay, pero nada más, las armas no son... Y cuento esto en relación para la valoración que se hace de las armas, como una cosa fundamental. En la educación parte es esta idea esta idea de la guerra que está en Heráclito y que está en tantas cosas, ¿no? Y cómo entender esa situación de la guerra que está dentro del ser humano, que aquí en el Majábharata trata de ser entendido como una cosa más interior que no solamente exterior, pero sin embargo se cumple exteriormente al extremo de que esa destructividad es masiva. Y esa destructividad es masiva en el caso de Drona, que realmente llega a matar a muchísima gente en las batallas de Hastinapura, que veremos ya en los capítulos finales, ¿no? Y sobre todo eso también se dejará sentir, veremos también, en su hijo Ashvatthana. Pero lo que quiero contar ahora es una anécdota interesante. Hay una cosa interesante que quiero deciros en relación al funcionamiento de estos guerreros. Para su rama, que fue el maestro de Drona y que fue el maestro también de Karna, él decía que el alma del maestro está en sus flechas. Por lo tanto, la primera tarea es ver que estas flechas no sean insultadas. En el momento de ser disparadas en nombre de la injusticia, de la corrupción o de la explotación. O sea, es decir, que cuando se tiraba una flecha de verdad, pero no bajo el signo de la injusticia, de la corrupción o de la explotación, ¿no? Y dice que aquellos arqueros que no seguían esas normas, los conocimientos los perdían y su saber se iba al suelo. Pero esto es para daros un detalle de la calidad con la cual ellos comunicaban sus conocimientos de guerra. Entonces, Ashvatthana ya era mayor, y como los príncipes tenían más o menos la edad de los príncipes, y eso es interesante, pues, para saber las cosas de las edades, que podríamos decirlas en algún momento, las edades que tenían cada uno en cada momento. Pero en líneas generales diremos que Ashvatthana le dice a su padre, padre, no, le dice Drona a su hijo, ¿por qué están tus ojos
con color competitivo. ¿Por qué tienen los ojos con un color competitivo? No sé, y él dice, pero ¿por qué criticas el que yo tenga competencia? Yo soy tu hijo y tú quieres más a Arjuna que a mí. Entonces Drona le dice, Dios te hizo mi hijo. Fuiste tú que quisiste ser mi alumno y yo os hice mis alumnos. Y esto es una escuela y no una casa. En el hogar tienes los derechos más grandes, pero aquí, en la escuela, el alumno más digno es el que tiene derecho a ser elegido. Arjuna es el hombre por el que vemos a Dios, llega a decir, o sea, lo idealiza de una forma tremenda, porque vemos a Dios. Entonces, el hijo le dice, sin una prueba, ¿tú dices eso? Y entonces le dice el padre, yo voy a hacer una prueba. ¿Quieres que la haga? Sí, pues ven, vámonos. Entonces, se van a hacer la prueba. Y llama a los príncipes y dice, vamos a hacer una prueba. La prueba consiste en que yo voy a poner un pájaro falso, artificial, ahí con sus ojos y tal, en las ramas, y vais a pasar todos por aquí. Entonces llama a Yudhishthira y le dice, bueno, ahí tenéis un pájaro. Este es el objetivo. Apunta. Entonces Drona le pregunta, ¿qué es lo que ves? El cielo, la tierra, y Drona le dice, no, ven, fuera. Después llama a Duryodhana, que es el enemigo, el otro. Hay el Yudhishthira, que es una parte el mayor, y el Duryodhana, que es el hijo del ciego, ¿no? Y le dice, ahí tienes, tira, ¿qué ves? Dice, hay un pájaro entre ramas. Dice, apunta. ¿Y qué ves? Dice, el pájaro se esconde tras las hojas. Entonces, tampoco sirve, vete de aquí. Después viene su hijo, llama a su hijo Asvatana. Apunta. Sí, señor. ¿Qué es lo que ves? Tus pies, el árbol, el pájaro entre las hojas. Vete también. Les llama a Arjuna. ¿Y qué es lo que ves? Y dice, puedo ver la cabeza del pájaro. Y ahora únicamente veo sus ojos. Entonces él dice, bueno, aquí tenéis un arquero. Es decir, no es que ve el cielo, el tal, sino que un arquero no tiene que ver nada más que su blanco. Entonces el hijo Asvatana se dirige a su padre y dice, padre, perdón, tienes toda la razón. Entonces el padre le dice, pido disculpas. El padre dice, tú eres la luz de mi vida, hijo, pero no es bueno que ser celoso. Los celos neutralizan los puntos buenos de una persona. Tú, mi hijo, eres mi heredero, pero mi mejor alumno es sin duda Arjuna. Ganó el conocimiento de su maestro y le dio honor y nombre
trajo fama a la escuela, y por tanto él es el estudiante preferido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se muestra aquí de qué manera las razones por las cuales él elegía a Arjuna en relación a su hijo o al resto de los personajes. Y hay otro acontecimiento que es interesante, que es el acontecimiento que pasa con Ekelabia. Ekelabia era el hijo de Ira Niadranas, que era un rey también menor, pero que era rey, ¿no? Pero no de la categoría de los otros, ¿no? Y entonces él tenía una gran ambición de aprender de Drona, y entonces a escondidas en el bosque él veía lo que hacía Drona con sus discípulos, y por otra parte él había conseguido con barro, se dice que barro por donde pasaba el maestro, hacer una figura parecida a Drona, y entonces delante de él lo adoraba, y entonces pensaba los ejercicios que había visto que hacía con sus alumnos, los hacía delante de él una y otra vez, hasta que llegó a aprender, fue un autodidacta, digamos, ¿no? Llegó a aprender y ser de alguna forma superior a Arjuna. Y esto se demostró un día que Ekelabia estaba en el bosque, y de repente un perro vino a ladrarle, y él con las flechas fue haciéndolo enmudecer, poniéndole flechas en torno a la boca. Era una especie de milagro, ¿no? Y entonces los alumnos que lo vieron fueron a Drona y le dijeron: mira lo que hemos visto. O sea, y entonces Arjuna le dijo: tú me dijiste que yo sería el mejor arquero del mundo, y sin embargo hay Ekelabia que es mejor que yo y tal, en fin. Entonces llamaron a Ekelabia y ¿qué has hecho? Entonces Ekelabia los llevó a donde estaba la imagen del Drona, y mira, esta es la imagen tuya, y aquí yo he aprendido toda esta cosa. ¿Y quién te dio el permiso para que tú aprendieras de mí? Dice: tu figura. Ah, tu figura. Entonces yo soy tu maestro. Luego, entonces, tú me debes pagar por estas lecciones que yo te he dado. Pídeme lo que quieras, le dice Ekelabia. Te pido tu pulgar derecho. Pero sí, le hace dudar, le pregunta de nuevo: ¿sí? ¿Tú quieres decir eso? Coge la espada, hace así y se corta el dedo y se lo da. A mí es una de las cosas que más me impresionó. Y tanto Drona como Arjuna se quedan impávidos como si nada hubiera pasado. Se ha solucionado un problema. Ya no habrá un enemigo que quitará entonces, bueno, esta es la situación. En un momento siguiente, o sea, aparece, o sea, es por eso que a mí es un personaje que, entre su forma de nacimiento,
su forma de entrar en la corte que entró, recordar que entró en la corte haciendo maravillas, cogiendo un balón desde un pozo que se les había caído a los niños, es decir, entró maravillándolos. Su forma de funcionar era así. Cogió a todos estos príncipes, los educó y los promovió, y le dijo: ahora tenemos que ir a luchar contra Drupada y tenemos que ganarlo. Entonces va un primer ejército que está mandado por Duryodhana y sus hermanos y tal, pero no consiguen traer de rehén al Drupada. Y bueno, pues entonces bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Entonces deciden de que se haga de otra manera, y entonces manda a Arjuna, y Arjuna consigue traer de rehén a Drupada. Que se os quede este nombre en la cabeza. Drupada tendrá una hija que se llama Drupadi, que la ganará Arjuna en un torneo. Entonces Drona dice: tú dijiste que tú eras mi amigo en la infancia. Tú continúas siendo mi amigo. Como continúas siendo mi amigo, entonces yo te voy a dar la mitad de las tierras que te he conquistado, y serás rey de esa mitad de ese reino. Que eso va a tener consecuencias después, pero en fin, es darle una oportunidad a Drupada para que se venga otra vez de Drona, ¿no? Y es un hijo de Drupadi, que matará finalmente a Drona. Pero os adelanto cosas que las vayáis teniendo en la cabeza y no os parezcan muy raras después cuando las veamos. Bueno, entonces en este momento Karna se dirige a Drona y le pide que sea su maestro, y lo mismo otra vez, igual que le dice a Aquelavia que no tiene las calidades para ser su discípulo. Él solo está con los príncipes, le dice que no puede y que no será. Es entonces cuando él se va con Bhargava, y es cuando pasa todo ese incidente de la situación, pero él aprende todas esas calidades con el otro. Las cosas entonces están de tal manera que los príncipes ya están en posesión de un saber y de un funcionar y de una posibilidad grande de realización, es decir, ya están maduros, y entonces el Bhisma y el Vidura, que es el hermano sabio de los Panda, el hermano sabio, le dicen a Drona que cómo están las cosas y tal, y las cosas están maduras para hacer un festival, ¿no? Y que en ese festival una especie de, en fin, entonces que se muestren las habilidades de lo que han aprendido todos estos en fin, príncipes, ¿no? Pero de alguna forma ya se había dado el asunto de la conquista de Drupada, y estaba este asunto de bien. Lo que quiero
Como veis, son miles de acontecimientos. Si yo os dije que en mi mail que había miles de acontecimientos el día pasado, decía que hoy habría muchísimos más, ¿no? Es decir, y bueno, en fin, yo os quiero mostrar la calidad de esos acontecimientos. Se preparan todas las cosas para la fiesta se dan todas las cosas para la fiesta y ¿cómo se llama? Para el certamen entonces se preparan y van el rey por una parte, la reina Gandhari por otra, acompañada con la Kunti, los dos ciegos que les tienen que dar información de cómo se están reproduciendo las cosas, ¿no? Entonces Yudhishthira sale primero con su flecha y entonces lucha con uno de sus hermanos y hace toda una exhibición bastante interesante y tal, en fin. Bueno, pues las cosas siguen adelante. En segundo lugar aparece, cada uno se presenta, dice quién es. Por ejemplo, el Yudhishthira dice: yo soy el hijo mayor de Panda, el nieto de Kunti Boj, que era un rey, que era el padre de Kunti. O sea, cada uno va dando su pitigrí, ¿no? O sea, entonces él hace esa lucha, el primero que hace esa lucha es ese. El segundo, que es con flecha y con arco y tal. El siguiente que viene es Bhima, que es el segundo hermano que es un hombre muy fuerte y que utiliza la maza. Su contrincante es la persona con la cual el Bhima se mete siempre y lo ofende. Digamos que Bhima es un hombre es noble, es muy apasionado, es el que amará después más que a nadie a la mujer con que se casan los 5 Pandavas, y luego se casa con una negra y tiene un hijo y tal. Y este Bhima cogía al Duryodhana si se subía en un árbol, traqueteaba el árbol y lo tiraba del árbol. Le hacía mil de cosas. Entonces, pero Duryodhana era muy bueno con la maza. En fin. Y entonces empezaron a luchar, pero lo que parecía una competición se convirtió en una cosa muy seria, ¿no? Al extremo de que temieron de que aquello terminara muy mal, o sea, con violencia y con muerte y con algo. Y entonces Drona lo paró y le dijo a su hijo Ashvatthana, ve y para la situación. Y entonces paró la situación. Todo este acontecimiento al mismo tiempo está siendo informado a los reyes y Kunti lo observa a la Gandhari y cuando se presenta, por ejemplo, cuando se presenta su hijo Duryodhana, dice es una hermosura, es excelente y no sé cuánto, los alaban. Kunti trata de que la relación entre los dos primos, las dos familias, se llevara bien y tal. Entonces trata de hacer funcionar todo eso. Bueno, después de esta situación viene una exhibición que hace Arjuna con las flechas, que hace llover, hace maravillas el Arjuna, ¿no? En fin. Me paro porque
al mismo tiempo que os estoy contando esto, el tiempo que tenemos, cómo articular todo el tiempo, he dejado de lado el conspirador por excelencia, que es Sakuni, que es el tío de Duryodhana y el cuñado del Dhritarashtra. Es que antes de que se hayan organizado los juegos, él va a ver a su cuñado y le dice: óyeme, en fin, date cuenta, tú has dejado a este Drona hacer todas estas cosas y ahora van a hacer una representación ante el pueblo. O sea, como diciendo, y van a mostrar quién son los buenos y quién son los malos y quiénes son los mejores. ¿Cómo tú te has dejado hacer esto? Y te han pedido ahora que hagas un palacio de arena para que esto de deportes, para que esto se realice. Déjalos a ellos que hagan sus cosas, ¿no? Entonces el Dhritarashtra dice: pero yo no puedo hacer injusticias con los pandas. Yo no te he pedido que... Siempre la misma cosa. ¿Quién te ha pedido que hagas injusticia con los pandas? Siempre le responde igual a el Sakuni ¿no? Y bueno, pues... pero trata de instigar y de llevarlo a esta situación. Al mismo tiempo hace que vaya el Duryodhana a ver a su padre y decirle: no, tú lo que tienes que hacer es parar todo esto y nombrarme a mi rey, porque no hay derecho a que yo, siendo tal, nos vamos a convertir en los criados de los Pandavas. Y el padre: pero ¿qué voy a hacer, hijo mío? Eso no puede ser y tal. Bueno, hay toda una serie de ellos también se lo merecen, tal, en fin, bueno. Entonces, bueno, se entremezclan todas esas cosas, ¿no? Hay la preparación del gran certamen y hay todas las intrigas que al mismo tiempo se van produciendo en relación a meter lo insano en la mente del ciego, que se siente injustamente tratado porque el bastardo del Vidura hizo que nombraran rey a Pandu en lugar de a él, y entonces hay una serie de resentimientos. Y entonces el Dhritarashtra dice: pero yo soy ciego, pero mi hijo no es ciego, ¿por qué tiene que sufrir estas condiciones? Y lo que se dice, no se dice que Duryodhana fuera un mal rey y una mala persona. Y os voy a mostrar ahora unas cosas de él que no están mal. Pero es como si no diera la talla. O sea, lo que la gente decía es que no daba la talla de los otros, ¿no? Tanto de Arjuna, que era un gran conquistador, como de Yudhishthira, que era sabio, elegante, sabía decir, sabía hablar, sabía comunicarse, era amable, era tierno, en fin, Bhima, que era la nobleza en persona, tenía muy mala cosa como niño, era un pelín malvado, pero con bondad pero era fuerte, era muy fuerte, y recordar cómo lo intentaron envenenar y meter, lo vimos en un seminario anterior, y él se pudo salvar. Bien. Dicho todo esto, se celebra toda la situación, y de repente un ruido de un arco fuerte suena en todo el campo, y todo el campo se queda paralizado. Y entonces se presenta Karna en medio de la arena, y pide
luchar contra Arjuna, que es el que más sabe. Y Drona le dice, lo siento, pero con el príncipe solo puede luchar un príncipe, y por tanto tú no puedes ser. No solamente lo dice Drona, no solamente lo dice Drona, sino que en la fiesta están todos los reyes y tal, y está Kripa, que es también el profesor, y Kripa dice, no, eso no puede ser así. O sea, de modo que esta cosa no se puede dar. Entonces salta Bhima. Pero ¿tú quién eres? Yo estaba buscando el nombre eres el hijo del carrero y no hay, tú no tienes derecho a estar aquí. Y de luchar contra mi hermano y tal. Entonces salta Duryodhana, y este es el discurso que quiero que veáis, porque realmente tiene bastante calidad, ¿no? Le dice Duryodhana, porque el Bhima se mofó de él. Bhima, eres un príncipe y perteneces a la casa real, pero las palabras que has dicho no son propias de un príncipe. El valor, como ya dije antes, o lo había dicho antes, no es herencia exclusiva de los Kshatriyas, pues para los héroes, igual que para los ríos, el origen no tiene importancia. Piensa en el nacimiento de muchos grandes hombres. Piensa en el nacimiento de nuestro maestro Drona y Kripa. Uno nace en el bosque, son las cosas que dicen. El otro nace de una Drona, o sea. Piensa en el nacimiento de tu padre y el mío, y también el de nuestro tío Vidura, que nació en una criada. Pensad en vosotros mismos, los Pandava. Todo el mundo sabe que sois hijos de una misma madre, pero no de un mismo padre. Y escuchad, sois hijos de una madre que consideró apropiado tener 3 amantes. Así que no digas más insensateces acerca de este hombre. Lástima me da tu falta de entendimiento. Él tiene todas las cualidades necesarias para un Kshatriya. ¿O es que acaso entiendes que un tigre jamás puede nacer de un cuervo manso? ¿Acaso no sabes que este hombre es un Kshatriya? Le he hecho, entonces, porque él, para conseguir que él pudiera luchar, lo hace rey. Él no puede hacer rey. Lo he hecho rey de Anga. O sea, solo con esa condición él podía participar de esta situación. Lo he hecho rey de Anga, pero sé que merece ser el rey de la tierra entera. Ha nacido para ser grande, pero tú no tienes suficiente humildad para reconocerlo. No me importa quién es, ni de dónde viene. Es un héroe y vivirá entre los héroes. Ahora, pídele a tu amado Arjuna que pelee
con él. Daros cuenta que qué calidad tiene el discurso de Duryodhana, que realmente es bueno, el personaje malvado de toda esta situación. Las palabras de Duryodhana revolaron fueron aplaudidas clamorosamente por todos los allí reunidos. Entonces tenemos que ir terminando toda esta cosa. Lo que es interesante de este acontecimiento es toda esta puesta en escena, toda esta utilización de la lucha o del combate y cómo termina. Pensar que Drona, que Karna es hijo de Kunti y del Sol, de su reunión con el Sol, ¿no? O sea, por tanto, todos los honores acumulados, entonces dice aquí que Duryodhana fue alabado por toda la gente. Es interesante que así como todos los demás tienen múltiples mujeres, por ejemplo, Arjuna tenía la tira de mujeres, no sé cuántas tuvo, pero tuvo muchísimas, ¿no? Bhima también, pero este hombre solo se le conoció una mujer, a Duryodhana, ¿no? En fin. Entonces, aquí se dice que el Sol complacido, quizá por todos los honores acumulados por su hijo, se inclinaron lentamente, cayendo sobre el horizonte como satisfecho ya por aquella jornada, y retiró sus rayos ocultándose tras las montañas. O sea, Karna es hijo del Sol, y el Sol está complacido de los honores que ha recibido su hijo, ¿no? Y entonces retira sus rayos y se va complacido por esta situación, con lo cual acaba con la situación, ya que después de la caída del Sol no puede haber lucha. Es una forma de resolver este acontecimiento. Enseguida la oscuridad se extendió cubriendo el lugar, obligando así que el duelo fuera cancelado, y la muchedumbre se dispersó, poniendo fin a aquella dramática situación. Mientras la gente se iba marchando, no se oía hablar de las excelencias que había hecho Arjuna con sus rayos, sino que se hablaba justamente de este personaje que aparecía y de Duryodhana que estaba allá. Entonces había la luz que se apagaba y los amigos que se iban juntos hacia, en fin, hermanados, porque una de las cosas que pasaron entonces, cuando Karna se da cuenta de que él es revalorizado por primera vez, o reconocido por primera vez así, y decir que él es rey de verdad, y que tal, entonces le dice, yo te ofrezco mi vida, o sea, te ofrezco mi amor, pero te ofrezco mi vida, o sea, hasta la muerte, y se entrega totalmente a Duryodhana con una amistad completamente sincero. Es un hombre fiel, es un hombre amoroso, es un hombre generoso, es un hombre honesto, es un héroe de verdad, tal, y que encima la desgracia se ceba en él con toda serie de planteamientos, ¿no? Para terminar, la luz de las antorchas podía verse,
y andaban juntos en la muchedumbre de Ueyama, los amigos de Ueyama y Rada. Bhisma, por su parte, que sonreía contento. Drona, sin embargo, iba de capa caída, caminando detrás de todos. Vidura parecía triste y serio. Yudhishthira le aparecía la aparición de ese hombre, ¿no? Fue como si fuera un cometa amenazador cruzando el cielo. Pues se dio cuenta de que no había nadie que pudiera. Antes él tenía la fuerza del Bhima y el valor de Arjuna, pero ahora aparecía este otro personaje que era Karna, que por otra parte era su hermano, porque era el hijo mayor de los Pandavas. Los Pandavas son 5, más este que estaba escondido, que era el sexto. Entonces, solo para terminar, diré que Karna dijo a su madre: yo protegeré, porque tuvieron un encuentro y dijo: ¿cómo es que me has dejado? ¿Cómo nadie hace una cosa como tú has hecho, ¿no? Abandonarme de esta forma. ¿Qué persona hace estas cosas? Y entonces le dice, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo protegeré a mis hermanos, pero mataré a Arjuna. Y tendrás 5 hijos, y tendrás tus 5 hijos. O sea, un poco esa era la situación. Veremos qué va a pasar después en la historia del Mahabharata en conjunto, porque, en fin, pero más o menos es un poco más complejo de lo que yo he dicho el asunto de hoy, pero más o menos nos hemos podido salir ¿de acuerdo? Muy bien.